escritura de los primeros cristianos. Bautizad en nombre de Jesús. Nosotros somos sus testigos. Eliab, Josiah, bienvenidos, adelante. Pasad, la cena está lista. Han pasado muchos días desde que le vi por última vez, pero es como si Jesús continuara hablándome. Creo que yo también le veo como si todavía no se hubiera marchado. Decidnos, ¿qué nos pasará a partir de ahora? Jesús dijo que le esperase. Volverá. Volverá. Seréis bautizados con el Espíritu Santo, dijo. Eso es lo que dijo. Recibiréis el poder del Espíritu y seréis mis testigos en Judea, en Samaria, en los confines más remotos de la tierra. No tengáis miedo, ahora solo tenemos que esperar a que vuelva. Por la fiesta de la purificación, 50 días después de Pascua, Jerusalén se llena de peregrinos y mendigos. Y ricos mercaderes, duros de oído y con el corazón de piedra. Padres y madres con sus hijos que van al templo a ofrecer sacrificios. ¿Cómo lograremos que toda esta gente nos escuche? María, descansa un momento y siéntate con nosotros. Deja que sirva primero a estos niños. Iré yo. ¿Quién llama? Los guardias del templo. ¿Y si fuera él? ¿Quién es? Lo que hagáis a uno de mis hijos, me lo haréis a mí. ¿Quién eres? Me llamo Zacarías. He llamado a muchas puertas y un hombre me ha dicho que llamara a esta casa. Os envía el Señor. No, Zacarías. El Señor te envía para ver si nosotros le reconocíamos en ti. ¿Por qué? ¿Acaso me conocéis? No, Zacarías. Pero el maestro dijo, aquel que recibe a los que yo mando, me recibe también a mí. Nos eligió a todos uno por uno, 12 en total. Y nos dijo, os haré pescadores de hombres. Y luego nos puso a prueba. Al aceptar la persecución y la cruz, puso a prueba nuestra fe en él, pero uno de nosotros, uno de los 12, le traicionó. En realidad, yo también le traicioné. Pero luego lloraste. Te arrepentiste. Sí, es verdad, Eliab. Lloré y él me perdonó. Mientras que Judas se asustó al darse cuenta de su crimen, pero ya era tarde. Por eso se quitó la vida y le enterraron en el campo comprado con la recompensa de su traición. Ahora, el lugar que ocupaba Judas entre nosotros está vacío. Todo esto está escrito en el libro de Isaac. Su lugar quedará vacío y será necesario que otro se encargue de su misión. Sí, es cierto. Claro, Sí. tienes razón. ¡José! Yo sugiero a José. Todos le llaman justo porque es un hombre justo. Yo digo a Matías. Matías ha estado con nosotros desde el principio. Todos le conocemos. Perfectamente uno de él. La clara por Matías y la oscura por José. Marcos, ven aquí. Cierra los ojos y saca una piedra. Es clara, el Señor ha elegido a Matías. Matías, a partir de hoy serás uno de los 12, un elegido de Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué dice el griego? Dice que vio esta seda en Jaffa y que era más barata. ¿Que me parta un rayo? No puede ser, eso es imposible.
Occhi pagareno te. Petto que de tocero. ¿A dónde vas, extranjero? ¿Y ahora qué ha dicho? Que eres un estafador. ¿Cómo te atreves? Cállate. Enan, coged un dátil para cada uno y ofreceremos los demás en el templo. Oh, ¿todos los demás, abuelo? Sí, Enan. Es un pequeño sacrificio por Pentecostés. El Señor ha visitado nuestra casa. Alabado sea Dios que ha mandado un Salvador a Israel. Gente de Jerusalén, hermanos y todos los que me estáis escuchando, hemos visto hacerse realidad la profecía del profeta Joel. Verteré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, y todos los que hablen en el nombre del Señor se salvarán. ¿Quiénes son? Son los discípulos del Nazareno. ¿No habían huido todos? Seguro que es de Galilea. ¿Y cómo es que nos está hablando en árabe? Pero yo le oigo hablar en griego. Hijos de Israel, gentes, escuchadme. Jesús de Nazaret, de la estirpe de David, el hombre que fue enviado por Dios, fue traicionado y también crucificado. Vosotros lo visteis. ¿Estás borracho? Solo son las 9 de la mañana. ¿Cómo voy a estar borracho? Dios resucitó a Jesús, le liberó de las angustias de la muerte y todos somos testigos de eso. Jesús ha triunfado sobre la muerte. Se elevó al reino del Padre y ahora se sienta a su derecha y nos ha otorgado el don del Espíritu Santo que ha descendido sobre nosotros tal como había prometido. ¡Te lo estás inventando! Silencio, déjale hablar. La casa de Israel puede estar segura de que el Señor y Cristo es este Jesús que fue crucificado. Es el Mesías que había estado esperando el pueblo de Israel durante muchos siglos. ¿Y qué debemos hacer? Debéis arrepentiros. Haceros bautizar en nombre de Jesucristo y todos los pecados que hayáis cometido se os perdonarán inmediatamente. Así recibiréis el Espíritu Santo. Os anunciamos esta promesa en nombre de Jesús, a vosotros y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos. Salvaos, salvaos de esta generación perversa. Venid con nosotros, os bautizaremos en nombre de Jesús. Hombres, hermanos, seguidnos. El Mesías ha demostrado su poder. Venid, venid al agua. Bautizarse significa morir y volver a nacer. Ven, hermano. Ven con nosotros y volverás a nacer en el reino de los cielos. En nombre de Jesús te son perdonados los pecados. En nombre de Jesús te son perdonados los pecados. En nombre de Jesús te son perdonados los pecados. En nombre de Jesús te son perdonados los pecados. Así, aquel día, la fe de Pedro y los demás discípulos y testigos de Jesús marcó el inicio de la historia de la comunidad cristiana en el mundo. El gesto de Pedro de bautizar a los hombres y mujeres en el nombre de Jesús causó un gran escándalo en la ciudad que solo unas semanas antes había visto la crucifixión de Jesús entre dos ladrones en el Gólgota y la huida de sus discípulos. Pero cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo, los 12 apóstoles y los demás que estaban con ellos sintieron de repente un gran valor.
y en nombre del Maestro realizaron milagros que confirmaban la autoridad de quien les enviaba. Por favor, una limosna para un pobre cojo. Un día, mientras iban al templo, encontraron a un cojo que pedía limosna. Hijos de Israel, tened un poco de caridad conmigo. Nosotros no llevamos oro ni plata. Pero te daremos lo que tenemos. Solo podemos darte aquello que tenemos. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es un milagro, un milagro. Ahora ve y preséntate en el templo. ¡Un milagro! ¡Un milagro en nombre de Jesús de Nazaret! Era uno de los discípulos del Nazareno. Ha dicho, en nombre de Jesús, anda. Y ahora ando. ¿Ha dicho, en nombre de Jesús de Nazaret? Sí, eso ha dicho. Ha sido él. Ha sido él. ¡Arrestadles! Pero si me ha curado. Y dime, ¿qué sabes tú de lo que interesa a Jerusalén? ¿Cómo es posible que sigáis tan ciegos? ¿Qué es lo que os maravilla tanto? En el nombre del Mesías resucitado, este hombre ha sido sanado. Así se ha cumplido la palabra de los profetas. ¡Es la verdad! ¡Prendedles! El Sanedrín les acusa, arrestadles, son rebeldes, como su maestro. Me ha curado. Me ha curado. Ha sido en nombre de Jesús de Nazaret. Nos harán lo mismo que le hicieron a Jesús. Bendito sea su nombre. En aquellos días, los discípulos de Jesús ya habían formado la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Compartían sus casas y cuanto tenían, daban limosna a los pobres. Pero se hacía realidad las palabras de Jesús, cuando dijo, «Os mando como ovejas en medio de lobos». Pedro y Juan fueron juzgados por el Sanedrín. Decidme, ¿por qué poder y en nombre de quién habéis curado a ese cojo? En nombre de Jesucristo el Nazareno, al que este Sanedrín crucificó y Dios resucitó de entre los muertos. Solo en su nombre existe la salvación. No nos preocupemos por estos hombres. Dejemos que se marchen. Si todo lo que predican y lo que hablan es de origen humano, pronto marchitará. Pero si realmente es obra de Dios, quiero que sepáis que nuestra oposición será en vano. Nadie puede luchar contra Dios. El consejo del sabio Gamaliel fue aceptado. Pedro y Juan fueron apaleados, pero se les perdonó la vida. ¡El Sanedrín les ha soltado! Muchos se convirtieron a la palabra de Jesús, pero poco después empezó el martirio de los primeros cristianos. Fue el martirio del joven Esteban, uno de los 7 primeros diáconos elegidos para administrar los bienes de la comunidad. Esteban fue lapidado por orden del Sanedrín. La persecución contra los discípulos del Mesías empezó en Jerusalén y pronto se extendió por toda Samaria. Los primeros cristianos tuvieron que marcharse de la ciudad y de sus aldeas, y solo pudieron volver cuando cesó la persecución. Tras huir de Jerusalén, encontraron refugio en las comunidades hebreas de las ciudades de Asia Menor y Grecia, e incluso en Roma. Entre los que lapidaron a Esteban había un joven dignatario del templo. Se llamaba Saulo y era de Tarso. Su padre era romano. El sumo sacerdote del templo le ordenó que fuera a Damasco, Siria, para castigar a los hebreos que habían aceptado el bautismo en nombre de Jesús. Cuando Saulo se acercaba a los muros de la ciudad, decidido a derramar la sangre de los seguidores de Jesús, oyó una voz. Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo no puedo verte. Estoy totalmente ciego. Soy Jesús, al que persigues. ¿Jesús? ¡Jesús! Oh, dime, ¿qué debo hacer? Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Jesús, el Mesías crucificado, ha resucitado. Ahora lo sé. El Señor envió a Saulo a Ananías, un discípulo que le instruyó en la fe cristiana y le bautizó en nombre de Jesús. Saulo también se convirtió en un testigo de Jesús. Fue aceptado en la comunidad cristiana y Pedro le envió a predicar el Evangelio con Barnabás. Yo conocí a Saulo de Tarso, llamado Pablo.
está conmigo en este barco. Yo soy su testigo y su escriba. Pablo predicó el Evangelio en Antioquía, en Éfeso, en Corinto e incluso en la docta Atenas. En todas estas ciudades, hebreos y paganos, griegos y romanos, hombres y mujeres de todas las razas, creyeron en Jesús y se convirtieron en nuestros hermanos en la fe. Pero por esta precisa razón surgieron divergencias entre los primeros cristianos, que al principio eran todos hebreos. Algunos de ellos no aceptaban que pudieran ser cristianos también los paganos. Entonces les decían: si no os hacéis circuncidar según la ley de Moisés, si todos vosotros no os hacéis hebreos, no podréis salvaros. Eso les decían. Para resolver esta controversia, el apóstol Pedro nos llamó a todos a Jerusalén. Como todos vosotros sabéis, yo también soy israelita, de la estirpe de Abraham y la tribu de Benjamín. Y yo os digo a todos que Dios no ha repudiado a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero también os digo, como Pedro en Jerusalén, que la voluntad de Dios es que los paganos también reciban el anuncio de la salvación, sin obligación por su parte de observar los ritos hebreos. Dios les ha concedido, igual que a nosotros, sin ninguna discriminación, el Espíritu Santo, porque su fe en Jesús ha purificado sus corazones. Dios no ha repudiado a su pueblo, sino que ha puesto un nuevo injerto en un viejo olivo. Cristo, el Mesías que nosotros hemos anunciado a todos los pueblos de la tierra, solo Él es nuestra salvación. Esta iluminación es la que recibimos en Jerusalén tras haber debatido y rezado juntos. Ahora, como veis, Pablo está cautivo y viaja hacia Roma. Le arrestaron los israelitas, que le entregaron a los romanos para que le condenaran a muerte como instigador. Pero el tribunal romano no pudo condenarle, porque Pablo, por nacimiento, era ciudadano romano y pidió, como era su derecho, ser juzgado por el emperador. Según el edicto imperial, los cristianos debían abandonar el cristianismo y asimismo ofrecer sacrificios a los dioses paganos, bajo pena de muerte al no hacerlo. Ahora Pablo está en Roma. En Roma también está el apóstol Pedro. Aquí reinaba el emperador Claudio Nerón, un perseguidor de los cristianos. Como tantos otros, Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma. En Roma, la sangre de los mártires se convierte en semilla de nuevos cristianos. Nace un pueblo de nuevos testigos de Jesús por un reino sin fronteras y eterno. El recuerdo de Jesús y su presencia real entre los cristianos continúan en la fe. Y se repite aún hoy el milagro del pan y del vino, que se convierten en cuerpo y sangre, divinidad de Cristo, recuerdo y consuelo de la vida cristiana, alimento santo, como hizo por primera vez Jesús con sus discípulos en la última cena. Tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, este es mi cuerpo». Luego tomó un cáliz de vino y dijo: «Bebed todos, porque esta es la sangre de una nueva alianza, derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Y por eso, mediante la Eucaristía, Jesús sigue vivo entre nosotros y es nuestra única salvación. Jesucristo, el único Salvador del mundo, ayer, hoy y siempre. En verdad,
verdad os digo, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, sobre María y sobre los demás discípulos presentes en el cenáculo. Pocos días después, perseguidos por quienes habían crucificado a Jesús, los discípulos huyeron de Jerusalén hacia los pueblos y ciudades de Judea y Samaria, e incluso más allá de las fronteras de Palestina. Allá donde iban anunciaban la palabra de Jesús y fundaban nuevas comunidades de cristianos que vivían según las enseñanzas de Jesús. Muchos les siguieron, muchísimos. Era como si en la oscuridad empezara a brillar una luz resplandeciente. Esclavos y libres, ricos y pobres, hombres y mujeres de toda clase descubrían una nueva realidad en Jesús. Descubrían que eran hijos del único Dios verdadero, misteriosa fuente de toda vida, creador de todas las cosas, en nombre del cual Jesús, el Mesías, el Cristo, el Dios mismo, había abierto a los hombres las puertas de un reino sin fronteras en el que todos, siguiendo la ley del amor, pueden encontrar la salvación del mal y sobre todo del pecado. Esta ley del amor era una ley nueva que superaba a todas las leyes y normas existentes en la sociedad de la época. Una ley que, si se respeta, hará que la gente y el mundo entero conozcan una felicidad jamás vista. Este amor y esta paz les devolverá a Dios, el Padre eterno y Creador, que les dará la vida eterna. Por eso, muchos se hicieron cristianos, aun sabiendo que se arriesgaban a sufrir persecución o incluso la muerte. Porque hacerse cristiano significaba abandonar la religión del imperio, sus dioses hechos de oro y de piedra, y negarle al emperador el título de divino. Hacerlo se castigaba según la ley romana con la pena de muerte. Pedro, Bernabé, Pablo, Juan y los demás apóstoles y discípulos de Jesús abandonaron Jerusalén y, siguiendo las costas del Mediterráneo, crearon en pocos años nuevas comunidades más allá de Judea y Samaria, en Siria hasta Damasco y luego incluso más lejos. En Antioquía nació una gran comunidad cristiana. Allí fue donde se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Pronto surgieron comunidades en Tarso, la ciudad de Pablo, Antioquía y Pisidia, Colosas, la hermosa ciudad griega de Éfeso, y en Troas, Tesalónica, Atenas, Corinto, Filipi, Creta, Malta y hasta en Roma. A partir de estas primeras comunidades, en pocas décadas, el cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano e incluso más allá de sus fronteras, entre los pueblos llamados entonces bárbaros. Desde entonces, de generación en generación hasta nuestros días, miles de hombres y mujeres han visto la luz de Jesús, se han bautizado en su nombre porque han creído en Él y en Él han encontrado la salvación. Maranatha, Jesus, he is the star. Maranatha.